sus dibujos, su interpretación va dirigida a los niños, pues no tiene nada de pueril. Incluso una de las partes principales de este libro es la dedicatoria, y precisamente esa dedicatoria es con la que quiero abrir esta conferencia. Resulta que este libro se le dedica a León Dewey. León Dewey, todos sabemos que fue un famoso filósofo y escritor y literato de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, que murió en Francia, es un francés, pero que había estado exiliado de su tierra durante la Segunda Guerra Mundial. Y el autor de este libro la dirige a León Dewey, que eran grandes amigos, pero lo bonito de la dedicatoria es que él dice: le pido perdón a los niños que le dedique este libro a una persona adulta, pero es una persona adulta a la que aprecio, es un gran amigo, he estado en los momentos difíciles, y reelabora su dedicatoria y dice: se lo dedico entonces a León Dewey cuando era niño, y termina: todas las personas han sido primero niños, pero pocos lo recuerdan. Y es precisamente esta dedicatoria la que nos debe servir de clave de lectura para entender un poco al Principito, ¿verdad? Las personas adultas, las personas mayores, que olvidamos nuestra niñez. Realmente, algo que yo me había propuesto era no comenzar a hablar de la vida del autor del Principito, porque la idea es que nos podamos meter dentro de su escrito, que podamos profundizar un poco más acerca de su mensaje. Pero todos sabemos que cuando uno hace un poquito de análisis literario también debemos conocer la vida del autor, porque muchos aspectos de la vida del autor van a influir en su mensaje, y obviamente a través de casi un siglo pues que fue escrito, existen diferentes intérpretes y diferentes versiones acerca de su mensaje. Entonces, un buen tip podría servir estudiar un poco acerca de la vida de Antoine de Saint-Exupéry. Incluso una de las primeras preocupaciones que yo tuve fue: esto se lo voy a dictar, es a un grupo de personas adultas, y la primera preocupación que tuve fue cómo voy a pronunciar el nombre del escritor en un auditorio como el auditorio del Hospital Infantil, un nombre francés y que probablemente se va a prestar a malas interpretaciones. Obviamente estaba pensando como una persona adulta, lo dice el mismo autor del Principito: las personas adultas pensamos en números, en cifras, en pronunciaciones, porque de eso depende nuestra propia condición de adulto. El autor del libro, que como ya mencioné era Antoine de Saint-Exupéry, fue básicamente, pues nació a principios del siglo XX, en el año de 1900, y cuando él vivió su vida fue alrededor de la aviación. Para nadie es extraño conocer que nuestro autor fue aviador, que recordemos que el primer vuelo que se realizó por los hermanos Wright en el Flyer 1 fue en el año de 1913. Entonces realmente toda su adolescencia fue en el apogeo de volar, ¿verdad? En el apogeo de conocer y de poder desarrollar la aviación. Leyendo un poquito la biografía de él, a mí me parece fascinante. Este hombre tuvo 4 accidentes, 4 accidentes en el aire, y el último le cobró la vida en el año de 1944, un año después que escribió el libro El Principito. Recordemos que en 1944 estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Él es francés, ya había, pues Alemania había invadido Francia, se había firmado la rendición de Francia en el mismo lugar en donde en la Primera Guerra Mundial los alemanes tuvieron que retractarse y tuvieron que firmar el acta en donde se declaraban vencidos. Entonces este hombre se encontraba en Nueva York, exiliado también en Francia. Entonces realmente este tipo de datos acerca de la biografía del autor nos va a hacer y nos va a dar muchísimos elementos para poder profundizar en su obra. A pesar de que era francés y aprendió como piloto en la parte comercial, él también participó a finales de la Primera Guerra Mundial y a principios de la Segunda Guerra Mundial con los aliados en la parte norte de África, y también en la parte comercial trabajó en Aeropostal en Argentina, donde conoció a su a su única esposa. Lo que pasa es que después tuvo una compañera sentimental. Miren, ya vamos por los chismes y toda la cosa. Pero lo que sí fue cierto
es que él no tuvo hijos, su matrimonio duró muy pocos meses, y algo de lo que él se lamenta en muchas ocasiones es que por dedicarse, entre comillas, a las cosas importantes que los adultos pensamos que son cosas importantes, perdió gran parte de su vida. Bueno, después de esta pequeña reseña, ahora sí yo creo que es fundamental que comencemos realmente a profundizar acerca de lo que es el Principito. Miren, una clave importante de lectura cuando uno lo ha releído y comienza a consultar diferentes análisis filosóficos es que el Principito tiene un encaminado completamente ético. Lo que trata de escribir el autor es una ética, y valga la redundancia, es una ética de vida. ¿Y por qué digo valga la redundancia? Porque cuando hablamos de ética, precisamente es la definición de la ética, es el arte de vivir bien, del buen vivir, de tomar decisiones apropiadas y de no desgastar o malgastar la vida en cosas pues que van a ser realmente triviales. Nuestro autor se comienza en el capítulo 1 del libro, comienza definitivamente a lamentarse, porque él siempre quiso ser dibujante, y como quiso ser dibujante, cuando tenía 4 o 5 años de edad, se le frustró la carrera. Se le frustró las carreras porque, como él dice, las personas mayores no entienden nada. Yo quería dibujar una serpiente boa que se había tragado un león, y lo que todos ellos veían era un sombrero. Y él comienza entonces a darse cuenta cuando era niño, es que las personas mayores no entienden nada, ¿verdad? Para ver las cosas realmente importantes no se ven con los ojos, sino que se ven con el corazón. Sin embargo, él dice que las personas mayores le recomienda: no se dedique a hacer ese tipo de bobadas, que es ese cuento de los dibujos, más bien dedíquese a hacer cosas importantes que hacen los hombres serios, los números, las matemáticas, ¿verdad? A conocer geografía y a conocer muchísimo más de cultura general, que eso es lo que le va a servir en la vida. Y él dice que se le frustró la carrera, se le frustró la vida, y ese encuentro que él tiene en el desierto del Sahara durante un accidente, y aquí nos estamos metiendo con el personaje del libro. Lo que pasa es que a veces vamos a confundir un poquito al autor con el personaje del libro, que también es aviador. ¿Y qué es lo que nos dice entonces el personaje de nuestro libro? Que estando en el desierto del Sahara, sufrió un accidente, una avería de su avión. Miren que estamos hablando, ya lo había dicho, del año 1943, a principios del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, cuando están en su apogeo, y dice que su máquina voladora, que supuestamente era lo último, se dañó y quedó abandonado en la mitad del desierto. Miren, en literatura el desierto tiene una connotación bien interesante y bien especial. El desierto, pues para nadie es extraño saber que es soledad, es el lugar donde uno se debate entre vivir y morir, y por qué no decirlo, el desierto es el lugar que no produce frutos, el lugar que no da ningún tipo de fertilidad. Y entonces en ese accidente, el autor, o digamos mejor que el autor, el personaje de nuestra historia, comienza a hacer una serie de interpretaciones. Yo soy un superaviador, ¿verdad?, combatiente, una persona de alto renombre, y en medio del desierto no soy nada, me estoy debatiendo en medio de la vida y de la muerte, y me comienzo a dar cuenta que mi vida es eso, no tengo nada, no le he dedicado tiempo a las cosas que realmente son importantes, y entonces comienza su conflicto ético, ¿verdad? Entre la vida y la muerte es que comenzamos a ver, bueno, ¿realmente usé bien mi vida o lo usé mal? ¿O realmente aproveché el tiempo que tenía o no lo aproveché? ¿Realmente fui feliz o realmente hice feliz a la gente que me rodeaba o no? Y es entonces cuando él tiene como esta especie de visión, digo yo, milagrosa, o su primer contacto con el Principito. Un niñito que se le acerca, y a pesar de que él está en medio del desierto, con miedo, se le está acabando el agua, se le dañó el aparato que vuela, el muchachito no tiene pinta de perdido, sabe lo que quiere, sabe para dónde va, está feliz, y aparte de eso, no responde a las preguntas que aparentemente para nosotros los adultos son importantes. Miren, en términos psicoanalíticos, esto se podría interpretar de muchas formas. Nuestro autor, o digamos el personaje del libro, se reencontró con su infancia perdida. Bueno, algunos estudiosos del autor dicen, es que él fue huérfano a los 4 años, se lo llevaron de Lyon, su ciudad natal, hasta Reims, pertenecía a una familia aristócrata, y le tocó afrontar las dificultades de la vida desde muy temprana edad, precisamente por ser huérfano de padre.
Otros dicen, no, es que lo que hizo este hombre fue que se encontró con los hijos que no tuvo. ¿Por qué? Porque como se dedicó a su guerra, a su aviación y a ser un famoso escritor, realmente se encontró, tuvo una visión de lo que no fue y que nunca iba a suceder. Existen diferentes explicaciones. Yo prefiero verlo desde el punto de vista, se encontró con la ética de la niñez, con lo que realmente es importante, sea con su niñez, sea con la niñez de los otros niños, sea con la niñez de los otros adultos. Miren que al principio del libro él dice, se lo escribo a León de Huer cuando era niño, ¿verdad? Así que me gusta verlo más con la niñez. Entonces, él que era el adulto, el que tenía todo controlado, el que volaba, el que estaba en la Primera y Segunda Guerra Mundial, estaba perdido en medio del desierto, muriéndose en una vida que no daba frutos, que no era fértil. Y cuando se encuentra con este pequeñito, se da cuenta que el pequeñito, si sabe que quiere, es un niño feliz y que aparte de eso, considera las cosas importantes completamente diferentes a las que para él son importantes. En esta clave de lectura es que debemos comenzar a interpretar el mensaje del autor de este libro, ¿verdad? Porque él se va a esmerar es precisamente en demostrarnos las cosas importantes que eran importantes en la niñez, que ya no son importantes para nosotros. El autor del libro, de una forma, a mi manera de ver, preciosa, nos comenta que este pequeño muchacho venía de otro planeta. Venía de un planeta completamente diferente al nuestro y completamente distante. Había caído del cielo. Había abandonado su planeta y había decidido venir a la Tierra, ¿verdad?, para conocer otros mundos. Y lo interesante de esta obra es que el muchacho que vino de otro planeta, que vino a otro mundo, a conocerlo, realmente dio a conocer su planeta, realmente dio a conocer su otro mundo y realmente comenzó a mostrarnos un poquito más de lo que era la filosofía y la ética de vida. En psicoanálisis es bien interesante, muchas veces cuando hablamos, es que cada persona es un mundo. Cada persona ve el mundo e interpreta el mundo de acuerdo a ¿qué? A su formación, a la forma en que se conformó su superyo, a su moral. ¿De qué otra forma vemos el mundo? Las enseñanzas de nuestros padres, la educación que recibimos. Pues aquí, de pronto, simplemente como dato anecdótico, nuestro autor del libro, Anton de Saint-Exupéry, fue una crianza jesuita, católico, como buen francés, y que además de eso compartió gran parte de su adolescencia con su hermano François, que murió a los 16 años de una fiebre reumática. ¿Por qué les comento esto? Porque definitivamente cuando uno revisa el esbozo del libro, si va a tener algún tinte muy oculto de espiritualidad, pero como les decía, va más enfocado a la parte ética del libro. El autor del libro nos dice que este principito venía del asteroide B612, pero cuando habla del asteroide B612, que dice una sola vez se vio en el cielo y nunca más se ha vuelto a ver, y lo vio, dice, que un astrónomo turco, y comienza a narrarnos de una forma fabulosa una especie de metáfora. Dice, cuando este hombre, astrónomo turco, vio por primera vez el planeta del Principito, como era un hombre humilde, pobre, desordenado, nadie le creyó. Y pocos años después, cuando un famoso gobernante de Turquía implementó bajo pena de muerte que todos los astrónomos y todos los ciudadanos de Turquía utilizaran la traje y el corbata, él volvió a presentar 20 años después su hallazgo, y ahí sí todo el mundo le creyó. Entonces esa es la primera reflexión. Los seres humanos nos dejamos llevar por la apariencia, ¿verdad? Por la apariencia. Entonces este tipo que descubrió un asteroide 20 años antes por su forma de vestir, nadie le creyó. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Muchas veces nosotros simplemente juzgamos a las personas o rotulamos a las personas. Imagínense, de Turquía, pues nosotros normalmente en medicina, cuando cogemos un estudio, lo primero que vemos es quién lo escribió, cuánto se ganará este man, en qué hospital estará. En Turquía. Eso
quién sabe dónde queda, ¿verdad? Entonces muchas veces hasta lo hacemos con nosotros mismos, ¿verdad? En Colombia, en Medellín, nos dejamos llevar simplemente por simples y llanas apariencias. Más adelante en el capítulo nos dice que en el planeta del Principito, miren que aquí nos estamos metiendo ya cómo era el mundo del Principito, cómo es el mundo de la niñez. Decía que en el planeta del Principito solamente existían 3 volcanes, dos que estaban en actividad y uno que ya estaba apagado. Aparte de eso, en el planeta del Principito existían muchas muchas flores simples y una rosa que era una rosa especial que había nacido de la tierra durante una salida de sol y que para él era muy importante. A mí me gusta mucho esta parte porque era el mundo del Principito, el mundo del cual él quiso salir a buscar aventuras. Miren que en psicoanálisis esto es importante. Nosotros nacemos en un mundo, en nuestra casa, rodeado de mamá, papá, hermanos, en un microcosmos, en una forma de pensar, en una forma de movernos, y todos tratamos de salir de esa forma de vivir, de esa forma de relacionarnos. Y precisamente de eso se trata este libro. Él tenía todo en su mundo, no le hacía falta nada. Tenía una flor que era única en el universo. Tenía 3 volcanes que le llegaban a la mitad de la pierna. Y además de eso, no habían fieras. Tenía solo un problemita y eran unas semillas de baobabs. ¿Sí recuerdan los baobabs? Que eran unos árboles muy grandes que tiraban tantas raíces que podían desquebrajar y estallar el planeta del Principito. Aquí yo quiero hacer una referencia porque para el Principito, ¿qué era un baobab? Para nosotros es un árbol grande que da sombra, que da descanso, pero para él en su planeta chiquito era un grave problema. ¿Por qué? Porque le iba a estallar el planeta. Y él incluso dice de una forma bonita a los niños: tengan cuidado con los baobabs, porque los baobabs son malos, ¿verdad? Sean muy previsivos y cuando los problemas los comienzan y son pequeños, arránquenlos de raíz. No dejen crecer los problemas. Dice: conocí un hombre en un planeta que era muy flojo y dejaba que le cogieran ventaja los problemas. Y un día se dio cuenta que un baobab había crecido tanto que le había destruido el planeta. Miren, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque como estamos hablando de ética de vida, ¿qué es lo que nos está diciendo el Principito? Nos está diciendo, a veces tenemos problemas de pareja, conflictos con los hijos, con las personas con las que trabajamos, pero como no arreglamos los problemas cuando están comenzando, ni los arrancamos de raíz, cuando nos damos cuenta o queremos hacer algo, ya el problema es tan grande que se nos partió el mundo por la mitad y nuestra forma de vivir se desquebraja. Entonces, primera recomendación de nuestro personaje: niños, tengan cuidados con los baobabs, porque los baobabs son peligrosos. Eso es como el cuento, a mí me gusta mucho un cuento, de aquí sí me va a salir un poquito, de la mamá pollito que se estaba muriendo y reunió a todos sus pollitos, la mamá gallina que se estaba muriendo y reunió a todos los pollitos y les dijo: niños, les voy a enseñar la ética de la vida. Todos los animalitos del mundo son buenos, los únicos que son malvados y perversos son los gavilanes. ¿Por qué? Porque son los que comen pollos, ¿verdad? Entonces, eso es un tema, y obviamente los pollitos también van a ser malos para los gusanitos, ¿verdad? Entonces, y eso es un gran problema, y ese era el problema del Principito. Tengo una flor en mi planeta que es única en el universo y tengo miedo que se me la coma una fiera o que se me la coma un cordero. Miren, esto parece algo superficial, por eso es que yo le digo, esto parece un cuento para niños y para poderlo entender necesitamos pensar como niños, ¿verdad? A veces dejamos que los problemas crezcan demasiado, ¿verdad? Tengo problemas con mis hijos en la casa, con mi esposa, con mis papás, con la gente que laboro, ¿verdad? Y aparentemente eso no es un problema, ¿verdad? Que se la coma una fiera, ¿verdad? Que se la come el pollito, que se la come el gavilán, pero resulta que cuando ya está comida, ya no hay nada, absolutamente nada que hacer. Ahora viene un capítulo muy especial que les voy a confesar que me sirvió mucho hace una semana. Yo estaba de vacaciones hace una semana y vamos a hablar del capítulo de la rosa. Este tema del capítulo de la rosa me pareció precioso. Él dice que le creció una rosa en el jardín. Obviamente la rosa, estamos hablando del primer amor, ¿verdad? Otros más arriesgados, yo no me atrevo, dicen que fue su esposa la argentina,
que como que daba mucha cantaleta, porque decían que era una mujer muy hermosa. Imagínense, un francés casado con una latinoamericana, ¿se imaginan? Era una rosa única en el mundo, hermosa, bella, pero le daba mucha cantaleta. Yo no he dicho que las latinoamericanas den mucha cantaleta, aclaro eso. Pero lo que él dice es que era una flor sin igual, que la amaba más que a las otras flores, pero que era una flor muy vanidosa y una flor que todo el tiempo vivía inconforme. Y él dice que una de las razones por las cuales abandonó su planeta fue precisamente porque él no sabía cómo hacer feliz esa rosa, ¿verdad? Por eso yo les decía, en las claves de lectura hay que ver un poquito también la vida del autor. Él se había separado a los 6 meses y había postergado, entre comillas, su felicidad por planes de trabajo. ¿Y qué sucede? Él dice que es que lo quiero leer exactamente como lo dice el autor. Lo dice exactamente que después que él abandonó su planeta y que abandonó su flor, su rosa, encontró un mensaje de ética de vida. Dice: las flores son hermosas, todas las flores son fabulosas, pero hay algo importante que tenemos que conocer. Miren, aquí lo voy a leer, que ya lo encontré. Dice: de esta manera, el Principito, a pesar de la buena voluntad de su amor, había llegado a dudar de ella. Había tomado en serio palabras sin importancia y se sentía desgraciado. Yo no debía hacerle caso, me confesó un día. Nunca hay que hacerle caso a las flores, basta con mirarlas y olerlas. Mi flor embalsamaba el planeta, pero yo no sabía gozar con eso. Aquella historia de garra y tigres que tanto me molestó hubiera debido enternecerme. Y me contó todavía: no supe comprender nada entonces, debí juzgarlas por sus actos y no por sus palabras. La flor perfumaba e iluminaba mi vida y jamás debí huir de allí. No supe adivinar la ternura que ocultaban sus pobres astucias. Son tan contradictorias las flores, pero yo era demasiado joven para saber amarla. Es un texto precioso, ¿cierto? Miren lo que nos está diciendo. Pues yo voy a decir algo, ojo, esto lo digo yo, no lo está diciendo el autor. Eso me sirvió mucho hace una semana. A veces, más que dejarnos llevar por las palabras, que a veces nos hieren o que pueden en algunos casos ser malintencionadas, deberíamos dejarnos de llevar por los actos, ¿verdad? Por la forma en que las flores, las rosas perfuman nuestro mundo, lo transforman y nos hacen felices. A veces por una palabra mal dicha o por un malentendido se nos desquebraja el mundo. A veces simplemente por un momento de egoísmo, o a veces simplemente por darle demasiada importancia a palabras dichas o transmitidas en un momento de euforia, o todo lo contrario, en un momento de disgusto, terminamos olvidándonos un poquito de la forma en que la flor perfuman y cambian y transforman nuestro mundo y nuestra existencia. Y esa es su experiencia. Claro que obviamente a las palabras del Principito también existe como una respuesta. Dice que cuando el Principito se va y abandona su planeta, dice que la flor le dijo: sí, yo te quiero, ha sido culpa mía que tú no lo sepas, pero eso no tiene importancia. Si tú has sido tan tonto como yo, trata de ser feliz y suelta de una vez ese fanal, ya no lo quiero. Yo creo que estas palabras son definitivamente grandes. A veces damos por supuesto. La flor dio por supuesto que el Principito sabía que ella lo amaba, pero nunca se lo decía. Es el error que cometemos todos los días. Mis hijos saben que yo los amo, pero nunca se los digo. Mi esposa sabe que yo la amo, se lo decía uno recién casado. Yo le decía a mi esposa recién casado: te amo cada 3 minutos, ya después cada 5, ya después cada 10. Y tenemos que comenzar a retomar eso. No demos por supuesto que porque compramos objetos o porque muchas veces llenamos la casa de cosas, estamos demostrando nuestro amor. Pero es importante decirlo. Miren lo que dice la flor: perdona si di por supuesto que tú sabías que yo te amaba, ¿verdad? Debí habértelo dicho.
A veces es mejor decir las cosas a tiempo. A veces el orgullo no nos permite decirle a la gente que queremos realmente, te quiero, te amo. A veces incluso no solamente con la gente cercana, a veces deberíamos ser mucho más expresivos y evitar precisamente esos supuestos. Dice la flor, y no te preocupes, ¿verdad? Dice en ese momento la flor, no te preocupes si ya no me tienes que cuidar, abandona. Yo tengo que soportar 2 o 3 orugas si quiero algún día ver las mariposas. El Principito cometió un grave error, cubría su flor todos los días con el biombo. ¿Para qué lo cubría? Y con una especie de cápsula de cristal la cubría para evitar que se le pararan los animalitos y los insectos. Quería protegerla a toda costa. Pero miren lo que la flor termina diciéndole, no necesito más tu protección, necesito conocer los problemas, necesito conocer las orugas para si algún día quiero ver florecer, si algún día quiero ver también las mariposas. Miren, esta parte definitivamente a mí sí me gusta. ¿Por qué? Porque nos dice el Principito que antes de llegar a la tierra, cuando abandonó su hogar, comenzó a visitar una serie de planetas donde va a encontrar una serie de personajes. Miren, rápidamente, es un grupo de planetas que están en la zona de los asteroides desde el 325 hasta el 330. ¿Qué es lo que nos dice con esto? Cada planeta está habitado por una sola persona. Miren que eso refuerza la idea que yo les decía. Cada persona es un mundo y cada persona ve la forma de acuerdo a su formación. Y él dice que en esa serie de planetas en que él comienza a visitar, comienza a encontrar unos personajes bien interesantes. El primer planeta es el planeta donde vive un rey. Un rey, mejor dicho, poderoso que gobierna sobre todas las cosas. Y cuando gobierna sobre todas las cosas se da cuenta que no tiene a quién gobernar. Entonces el Principito llega y le dice, bueno, ¿y tú eres rey sobre qué? No, yo soy rey y yo gobierno sobre todas las cosas. ¿Y sobre qué gobiernas? No, sobre todas las cosas, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad también es pura coincidencia. Entonces le dice el Principito, bueno, listo, entonces como tú eres rey y tu poder es grande, a mí me gusta mucho ver los atardeceres. Te pido por favor que ordenes un atardecer. Entonces el rey le dice, claro, con mucho gusto, voy a ordenar un atardecer en 8 horas. Dice el Principito, pero ¿cómo así que en 8 horas? Ah, sí, porque es que las leyes que yo doy tienen que ser leyes razonables. Dice el Principito, pero ¿cómo así? Si eres rey y supuestamente tienes el poder absoluto, ¿cómo así que tienes que esperar 8 horas un amanecer? O sea, realmente este rey no gobernaba sobre nada, sino que era un rey que solamente gobernaba sobre su propio mundo y que él creía que era rey, ¿verdad? Él creía que era rey y creía que tenía mucho poder y que creía que con todo el poder que tenía podía gobernar, pero lo más triste es que no tenía ningún súbdito y por eso le suplicaba al Principito, quédate en mi planeta para tener a alguien sobre quien gobernar. Te nombro primer ministro para que juzgues. Le dice, ¿y a quién voy a juzgar si aquí no hay nadie sobre quien juzgar? Le dice, esto es una enseñanza del rey, ¿verdad? Júzgate a ti mismo, que es más difícil juzgarse a uno mismo que juzgar a los otros, ¿verdad? Esto es una enseñanza ética. Miren que yo he tratado que esto sea algunas pinceladas del Principito, ojalá que salgan motivados a ir a leerlo, ¿verdad? Simplemente como para que nos antojemos un poquito. Pero el rey también nos enseña otra cosa. Yo solo puedo ordenar cosas que sean razonables. Yo no le puedo decir a uno de mis generales que se vuelva en un ave marina porque no lo va a hacer. Muchas veces en nuestro mundo nosotros pretendemos que otras personas hagan cosas que no son capaces de hacer. Muchas veces nuestra forma, entre comillas, de dar órdenes, cuando somos líderes o tenemos cargos importantes, es dar órdenes irracionales. Entonces el rey nos dice, hay que gobernar racionalmente. El problema de este rey es que no tenía sobre quién gobernar. El segundo planeta que visita nuestro amigo el Principito es el planeta de un vanidoso, ¿verdad? Eso, gracias a Dios, aquí no hay de esos personajes, ni hay de esos planetas. Y dice que es un vanidoso que lo único que le importa es que todos los días le echen flores y que todos los días le digan cómo estás de bien, los aplausos, ¿verdad? Yo sé que no hemos conocido a nadie así, pero dice que incluso los vanidosos no les interesa el resto del mundo, si los otros tienen hambre, si tienen frío, si tienen problemas, si están pasando dificultades, sino que él vive encerrado en su planeta, ¿verdad? No importa lo que pasa alrededor mientras me admiren, y si no hay quien me admire, yo mismo me admiro, ¿verdad? Es la forma más sencilla.
El tercer planeta es un planeta en el que la visita es muy cortica. Resulta que visita a un alcohólico, a un borrachín, que está viviendo en su planeta. Dice que tiene una colección de botellas de licor, a un lado llenas y al otro lado vacías, y le dice: ¿y tú por qué bebes? Yo bebo para olvidar que soy borrachín. Entonces le dice que muchos de nosotros nos quedamos así en los problemas, ¿verdad? Yo bebo para olvidar mis problemas y para olvidar que también soy un borracho, y se va volviendo un círculo vicioso. Este es muy bueno porque dice que el cuarto planeta que visita es el de un hombre de negocios, ¿verdad? Que lleva 25 años contando estrellas, y en esos 25 años contando estrellas lleva contadas 4.502 estrellas, y le dice: solamente en 25 años me he levantado 3 veces de aquí. Una vez que me molestó una abeja. 2, una vez que tuve que ir al baño. Y 3, ahora que tú me estás molestando. Y le dice: ¿y usted para qué cuenta estrellas? Y le dice: porque yo las poseo. Esa es la diferencia entre ser rey. El rey ordena, yo las poseo, las estrellas son mías. ¿Y usted conoce una estrella? No. ¿Ha tocado una estrella? No. ¿Para qué le sirven las estrellas? Para nada, para contar y decir que tengo muchas estrellas, ¿verdad? El hombre de negocio, el que acumula mucho dinero en el banco, pero no puede disfrutar ni un solo peso del dinero que está acumulando, porque vive todo el tiempo trabajando. Miren, este libro es escrito en 1943, finales del modernismo, inicios del posmodernismo, y sin embargo sigue teniendo una vigencia increíble y una vigencia importante. Y le dice el Principito: ¿a mí para qué me sirve tener 4.500 estrellas si no puedo viajar a ninguna, ni puedo realmente poseerla? Y dice una frase preciosa al Principito: poseer realmente una cosa es ser uno capaz de dedicarle tiempo, ¿verdad? Tengo 5 fincas, pero no voy a ninguna finca, ¿verdad? Por dar un ejemplo, ¿verdad? Tengo 8 hijos con 3 mujeres, a ninguna, bueno, mentira, yo no les estoy enseñando esas cosas, pero ¿a dónde voy? Que a veces nos dedicamos a ser acumuladores de cosas, y yo las poseo pero no las disfruto. Y realmente poseer una cosa es cuando yo soy capaz de disfrutarla. Si yo no soy capaz de disfrutar una cosa y ser responsable, dice el Principito: yo soy dueño de una flor. ¿Por qué? Porque yo la riego, yo la abono, yo la siembro. Yo soy dueño de 3 volcanes. ¿Por qué? Porque yo los limpio, porque yo los desoliño, ¿verdad? Pero poseer 4.500 estrellas sin poder disfrutar ninguna de esas estrellas es ilógico, ¿verdad? ¿Verdad que las personas adultas pensamos como extraños, sí o no? Esa es la crítica del Principito. Se nos olvidó la niñez y se nos olvidó lo que realmente es importante. Para un niño o una niña, tener un solo juguete, una sola muñequita, es su vida, y es capaz de llorar por ese muñequito, por esa muñequita que se le perdió en algún momento. Definitivamente las personas adultas somos muy complicados. El quinto planeta que visita es el de un farolero, y dice el Principito: ve, qué interesante, este man sí trabaja por algo diferente, ¿verdad? No para él mismo, sino por mantener un farol prendido en la noche y apagado en el día. El problema del farolero es que su mundo se fue achicando. Primero era muy grande, entonces claro, prendía el farol en la noche, dormía 12 horas y tenía 12 horas en el día para poder vivir, ¿verdad? Y para poder disfrutar. Pero a medida que fue pasando el tiempo, el planeta se fue haciendo más pequeño, y dice que el día duraba 30 segundos y la noche duraba 30 segundos. Entonces era un tipo que tenía que trabajar todo el día prendiendo y apagando el farol, porque su mundo era cada vez más pequeño, que se redujo solamente fue a trabajar, y trabajaba, que ya no tenía tiempo ni para dormir ni para disfrutar las cosas que realmente le gustaba hacer. Y por último, el Principito, antes de llegar aquí a la Tierra, visita un planeta bien interesante, que es el planeta de un geógrafo. Y dice que este geógrafo se dedicaba a recibir exploradores que le contaran de geografía para él hacer libros de geografía. Y cuando llega el Principito le dice: bueno, cuéntame de volcanes, lugares que has visitado, océanos. Y el Principito le dijo: ¿y tú no eres geógrafo? ¿Tú no los conoces? No, yo estoy demasiado ocupado haciendo mapas. Y le dice el Principito: ¿y de qué te sirve ser geógrafo si no puedes disfrutar ni visitar los sitios que estás describiendo? Eso es como escribir un tratado de nieve y no ir y conocer la nieve. Es como hablar del agua de sal y no ir y meter la mano en el mar.
Entonces le dice, no, tú simplemente eres alguien que transcribe todo el tiempo lo que otras personas hacen. Tú simplemente eres alguien que simplemente te dedicas a repetir lo que otros han vivido, ¿verdad? Encontramos muchos mundos así, muchas personas que no viven, sino que se dedican a hacer de las experiencias de otros sus propias experiencias. Muy bien. Y ahora sí llegamos al lugar que nos interesa. Por fin el Principito llega a la Tierra, ¿verdad? Pero tiene un grave problema el Principito, que cuando llega a la Tierra llega al desierto. Y cuando llega al desierto dice, ve, este planeta sí es raro. El geógrafo me dijo que esto estaba habitado por seres humanos, por hombres, pero yo aquí no veo a nadie. Me dijo que este país tenía, en mi país hay, en mi asteroide hay 3 volcanes, y me dijo que en este país, en este mundo, había 1500 volcanes y yo no veo ninguno. Me decía que en ese mundo que se llama la Tierra existían aproximadamente 15.000 millones de rosas y yo no veo ninguna. Ese geógrafo me decía que ese mundo al que yo iba tenía diversidad de reyes, decía que aproximadamente unos 134 reyes. Recuerden que estamos hablando de 1943, pero yo no veo ningún rey. Y peor aún, habían 12.800 hombres de negocios y no veo a nadie. Y entonces el Principito comienza una crítica interesante. Él no sabía, por supuesto, que había caído en el desierto, que era el lugar donde estaba el autor del libro. Pero él dice, ¿de qué le sirve a este planeta ser tan grande, tener tantos volcanes, tantos ríos, tantos mares, si los hombres viven en un desierto? ¿Verdad? Y muchas veces lo que nos está diciendo aquí es, ese rey, ese vanidoso, ese borrachín, ese hombre de negocios, y ese geógrafo, que dicen que son personas muy importantes y muy serias, se están perdiendo de lo mejor que hay en su planeta, de lo mejor que tiene de la vida, ¿verdad? Y hacen de su planeta, que es el planeta más rico del mundo, lo que terminan haciéndolo es un desierto. Lo terminan haciendo es un desierto. Y entonces comienza una crítica a la forma de vivir. Pero resulta que en esa estancia del Principito en la Tierra se da cuenta de algo muy triste, y es que encuentra en un rosal aproximadamente 1000 rosas igualitas a la que él tenía en su planeta natal. Y dice, yo pensé toda la vida que mi rosa, la que abandoné, la que dejé, era única. Y ahora que vengo a este planeta me doy cuenta que hay miles y miles de rosas que son igualitas a la mía. Y dice que se pone a llorar. El Principito se pone a llorar porque yo pensé que yo tenía algo que nadie más en el mundo tenía. Y se pone a llorar porque el Principito decía que cuando él contemplaba las estrellas, pensaba que en algún lugar de las estrellas estaba su rosa, que para él era la única del universo. Y esto lo pone muy triste. Cuando salió al mundo y conoció el mundo, se dio cuenta que no había nada especial en su mundo, que no había nada especial en su casa. Yo feliz que porque tenía 3 volcanes y esta tierra está llena de volcanes. Yo feliz por mi rosa y no soy poseedor de nada. Y eso lo llena de inmensa tristeza. Mi mundo no era nada especial. Miren que así es la niñez. A veces nosotros pensamos que nuestro mundo es especial. Mi papá, no, un berraco. Mi mamá, ninguna como mi mamá. Mis hermanos, fabulosos. Lo que tenemos en mi casa, no hay nada igual. Pero ¿qué pasa? Salimos al colegio, a la universidad, no, mi casa no tiene nada de especial. Una mamá igual a otra mamá, incluso no se ha hecho ni siquiera la abdominoplastia. Un papá igual a otro, muchos papás igual ya tiene 3 infartos encima. Mis hermanos igual. No, el mundo en el que yo viví no tiene nada de especial. Y eso le llena de gran tristeza. Y aquí viene el encuentro que para mí probablemente es el más hermoso de todo el libro, cuando se encuentra con el zorro. ¿Sí se acuerdan del zorro? Y cuando se encuentra con el zorro, el Principito está todo agobiado, creía que tenía un mundo especial y no tengo nada. Y el zorro le dice, hey, domestícame. Y le dice al Principito, domesticar. ¿Y qué es eso de domesticar? Dice, domesticar es crear lazos. Crear lazos. ¿Qué es eso de crear lazos? Domesticar es crear lazos. Hacer que alguien que era tu enemigo sea tu amigo. No, explícamelo mejor. Mira, yo soy un zorro y para mí hay 500 gallinas, pero ninguna gallina es especial. La que me pueda comer da lo mismo. Ojo, no se vayan por el mal camino. La que me pueda comer da lo mismo. Qué mal pensado, hombre. Entonces, y además de eso, hay aproximadamente un planeta de 4.000 millones de personas. Todos los hombres también para mí
son lo mismo. Hay cazadores y hay gallinas, no hay nada especial. Pero le dice el zorro, si tú me domesticas, tú ya no simplemente vas a ser una persona, un ser humano, tú ya vas a ser mi amigo, y al ser mi amigo, ya tú vas a ser diferente al resto de la gente, ya vas a ser una persona especial en mi mundo. Y algo fantástico que le dice el Principito, le dice de una forma preciosa el zorro al Principito: los seres humanos necesitamos ritos. ¿Qué son ritos? ¿Verdad? Que llegues todos los días a la misma hora, que todos los días me hagas sentir especial, que todos los días me digas frases bonitas, que todos los días me hables de la realidad, que todos los días me cuentes tus experiencias, que todos los días, dicho de otra forma, te dediques a regar esa relación que ya tenemos. Pero el Principito como que todavía no entiende, le dice domesticar, o sea, eso es domesticar, crear lazos, le dice el zorro. Sí, domesticar es crear lazos, pero le dice algo más importante el zorro: eso es lo que hace especial a tu flor en tu planeta. Pueden haber 15 mil millones de rosas, pero tu flor es única. Y tu flor es única, ¿por qué razón? Porque ya te domesticó, porque ya tienes lazos con ella, porque ninguna otra rosa en el universo va a ser igual a tu rosa. ¿Por qué? Porque tu rosa es especial, porque es tu rosa, porque tú la cuidaste, porque tú le quitaste las orugas, porque tú la protegiste de noche y porque tú le diste parte de tu vida, le dedicaste tu tiempo, lo que tú eres. Miren, yo les voy a contar algo. Yo trabajo con niños aquí en el hospital infantil y, como les dije, tengo 2 niños, y de verdad que los niños lo domestican a uno. Uno que es una fiera salvaje, ¿verdad? Que muchas veces nuestra juventud se termina volviendo en eso, ¿verdad? Todas las gallinas son iguales, todos los seres humanos son iguales, todos los volcanes son iguales, todo es igual. Uno se comienza a dar cuenta que está domesticado, porque aunque existan 15 mil millones de niños, ninguno de esos niños va a ser igual a mis 2 niños. ¿Sí se están dando cuenta? Eso es precioso, eso es domesticar. Aunque el Principito tenía muchas flores, tenía una sola flor y existieran muchas flores, su flor era su flor. Y algo más hermoso le enseña el zorro y le dice, y ojo, cuidado con lo que domesticas, porque cuando uno domestica algo se hace responsable de lo que domestica. Si un perro vive en la calle, usted no es responsable de ese perro, pero si usted lo lleva a la casa, hace lazos con ese perro, ya usted es responsable de ese perro que domesticó, de la comida que le da. Así somos los seres humanos, ¿verdad? A veces pensamos que somos muy amigueros, que conocemos mucha gente, que tenemos muchas relaciones, y realmente, por Dios, no tenemos nada. A las personas hay que, miren que eso es ética de vida. A la gente lo que se necesita es dedicarle tiempo, pensamientos, mirarlas a los ojos, demostrarles que las cosas que son importantes para ellos también son importantes para nosotros. Cuando decimos que tenemos un amigo, una novia, una esposa, ¿verdad? Somos responsables de esas personas, de esa relación que ya nos ha domesticado y que nosotros hemos domesticado. Comienza ya la tercera y última parte del libro, que tiene que ver mucho con esto. Y es porque el autor del libro comienza a descubrir que en ese diálogo con el Principito, miren al autor del libro, comienza en el desierto del Sahara, con un avión averiado, le hacen falta repuestos, está tratando de repararlo, está desesperado, se le está acabando el agua, y comienza un diálogo con el Principito. Y resulta que en ese diálogo con el Principito creó lazos, lo domesticaron. Hasta el punto que el autor del libro llora por este Principito que está llorando y sufriendo por querer volver a su país, a su mundo, a su tierra. Y entonces el autor del libro nos comienza a contar algo hermoso. El personaje del libro, el piloto, sufre porque ese niño se va, porque la niñez se le ha ido, se le ha escapado de las manos y ya lo domesticó. Antes no le importaba el niño, pero ahora ese niño lo tiene agarrado, lo tiene domesticado, es responsable de ese niño. Al 8º día descubre que el agua se acabó y comienzan a transitar por el desierto en busca de agua. Y dice el autor que el Principito decía, tu mundo sí es raro, los seres humanos sí son raros, no echan raíces en ninguna parte como las flores ni como las matas, van de un lado para otro. Cuando se encuentra con un tranvía dice que todos van montados en el mismo tren para el mismo lado, pero ninguno sabe para dónde va.
Y son tan raros que cuando los llamo, el eco me devuelve lo mismo que yo digo. Todos se dedican a repetir todo el tiempo lo que otros dicen y lo que otros hacen. Y el autor comienza a descubrir precisamente en El Principito que es alguien que sabe para dónde va y que tiene su propia opinión y su forma de hacer las cosas. Le dice el autor al Principito: ¿te parece que el desierto es hermoso? Y le dice: sí, yo sí creo que el desierto es hermoso. Y le dice: ¿por qué crees que el desierto es hermoso? Y le dice: porque todo desierto tiene un pozo de agua oculto y eso hace hermoso el desierto, que en algún lugar del desierto hay un poquito de agua escondida. En medio de los problemas, de las dificultades, siempre hay un momento, un lugar, una persona que puede darnos de beber. En su afán de buscar agua se encuentran con un comerciante y el comerciante les dice: miren, los científicos han descubierto una pastilla que si te la tomas no te da sed por una semana. Y como no te da sed por una semana, te ahorras 53 minutos semanales para poder trabajar más. Y dice el Principito: si yo tuviera 53 minutos a la semana, me dedicaría a buscar agua, a tomarla y a disfrutarla. A veces queremos acortar el tiempo al máximo para no hacer las cosas que realmente son importantes. Y al final del libro, cuando por fin encuentran el pozo de agua para poder saciar su sed, se toman un vasito de agua, un vasito de agua. El problema es que en nuestra sociedad tenemos todo a la mano, ¿verdad? Tenemos jugos, agua, comida, internet, información. Como cuando yo estaba en la universidad, no fue hace mucho tiempo, poder bajar un articulito de cualquier cosa era tan difícil que uno duraba por ahí un mes con el mismo articulito debajo del brazo para que todo el mundo viera que uno tenía ese artículo. Pero como ahora es tanta la información, ya simplemente nos dedicamos a desechar las cosas. Puedo pedir pizza hawaiana, pizza de pollo con champiñones, puedo pedir lo que yo quiera. Hay una demanda tal y hay una oferta tal que simplemente nada tiene valor. Lo importante que hacía ese vaso de agua fue que nos tocó atravesar todo el desierto para tomárnosla, pero algo mucho más bonita: atravesamos juntos el desierto y nos tomamos juntos ese vaso de agua. Por eso cuando el Principito parte, le dice al aviador: cuando yo vuelva a mi planeta y trate de buscar en el cielo a la tierra, voy a recordar que en alguna parte de la tierra hay un pozo con agua que me dio alguna vez de beber. Qué bueno que las personas nos recuerden así cuando nosotros ya no estemos, ¿verdad? En algún momento hubo alguien que atravesó conmigo el desierto, no me mandó solo, no me dio plata, no me pagó los pasajes, sino que atravesó conmigo el desierto y me dio de beber. Costó, ¿verdad? Que las cosas que cuestan realmente son las que valoramos. Y por último el Principito se despide del aviador. Todos conocemos esa escena tan dramática en que el Principito le pide a la serpiente que le muerde el talón, le inyecte veneno para él poder regresar a su planeta. Y entonces le dice el aviador: ¿por qué te vas? Me domesticaste, me hiciste tu amigo, me llenaste de cosas, me devolviste la niñez, me ayudaste a encontrar el agua, atravesamos juntos el desierto, ¿quién ayudó a quién? Y ahora te vas. Entonces él dice: no, me voy, pero ya esto no va a volver a ser igual. Cada vez que tú vuelvas a contemplar las estrellas, le dice el Principito, para ti no va a ser como para el rey, un lugar sobre donde gobernar. Para ti no va a ser igual que el vanidoso, ¿verdad? Estrellas que me alaben. Para ti no va a ser igual que el geógrafo, lugares que describir en los mapas. Para ti no va a ser igual que el hombre de negocios, ¿verdad? Cosas que poseo. Cada vez que tú veas el cielo y veas estrellas, vas a recordar que en alguna estrella que no sabes cuál, hay un pequeño niño cuidando una flor y sus 3 volcanes. Así que cada vez que veas el cielo, las estrellas van a ser para ti cascabeles que van a cantar lo hermoso que fue nuestra amistad, que atravesamos juntos el desierto y encontramos un poquito de agua. Miren, yo no sé, puede ser que ya estoy envejeciendo, o a veces los hijos, como le digo, lo van domesticando a uno. Ahorita de vacaciones mi hijo pasó todo el tiempo mostrándome el cielo: papá, mira las estrellas, mira la luna. Yo creo que yo tenía por ahí 25 años que no veía el cielo y no veía las estrellas, teniéndola todas las noches. Así somos nosotros. A veces tenemos una casa con gente bonita que nos rodea, con gente que nos quiere, con gente que nos ama, con pacientes que dan la vida por nosotros, y simplemente
no nos hemos dejado domesticar. La invitación, yo creo que primero es a leer el libro, pero segundo es a que no nos dé miedo que nos domestiquen. El posmodernismo nos ha causado un terrible miedo. Yo soy libre y como yo soy libre a mí nadie me domestica. Y nos estamos perdiendo de cosas tan hermosas que nos ha dado la vida, que nos ha dado Dios, y las hemos dejado para un después. Para un después. Y al igual que a nuestro personaje, tenemos el avión averiado. En lugar de estar volando, estamos perdidos en medio del desierto con la maquinaria dañada. Muchísimas gracias.